En tiempos antiguos, en las llanuras del Valle del Jordán, dos ciudades florecían con riqueza y opulencia: Sodoma y Gomorra. Las famosas ciudades de la Biblia, por las que tanto suplicó el patriarca Abraham. Sus tierras eran fértiles y sus habitantes prosperaban, pero sus corazones se habían apartado de toda rectitud. Ambas ciudades estaban sumidas en una corrupción profunda, donde la violencia, la injusticia y la inmoralidad dominaban la vida de sus habitantes. La opresión de los más débiles y la perversión desenfrenada habían llevado a la ciudad a un estado de degradación, tal que su clamor llegó hasta Dios, quien decidió ejecutar su juicio sobre ellas. Eran los tiempos de Abraham. Un día, mientras descansaba bajo la sombra de su tienda en el encinar de Mamré, tres figuras aparecieron a la distancia. Al alzar la vista, distinguió a tres hombres acercándose a la distancia. Aquellos tres no eran viajeros comunes. Uno de ellos era el Señor mismo, acompañado por dos ángeles que habían descendido con una misión divina. Sin vacilar, se levantó y corrió a su encuentro, recibiéndolos con hospitalidad y ofreciéndoles descanso y alimento. Con esmero, organizó un banquete, pidiendo a Sara que horneara pan y escogiendo un becerro tierno para la comida. Mientras comían bajo la sombra del árbol, el Señor anunciaba una promesa extraordinaria. En un año, Sara, la esposa de Abraham, daría a luz un hijo, a pesar de su avanzada edad y su esterilidad. Una vez concluida la comida, los visitantes se pusieron en camino y miraron hacia Sodoma, pues su propósito no había terminado. Mientras avanzaban, el Señor decidió no ocultarle a Abraham lo que estaba a punto de hacer. Abraham, al enterarse de los planes del Señor, se lamentó amargamente, por lo que intercedió por Sodoma, pidiendo al Señor que perdonara la ciudad si hallaba justos en ella. Empezó con 50 y fue reduciendo el número, suplicando con humildad. El Señor accedió hasta llegar a 10, pero al final solo un justo sería encontrado: Lot. Tras su súplica, el Señor se apartó de él, y Abraham regresó a su campamento, sin saber el destino que le espera a la ciudad. Al anochecer, los dos ángeles llegaron a Sodoma, y Lot, sentado a la entrada de la ciudad, los vio y se postró ante ellos. Con urgencia, les pidió que pasaran la noche en su casa, pero ellos se negaron, diciendo que dormirían en la plaza. Lot insistió hasta que aceptaron, y en su hogar les preparó un banquete con pan sin levadura. Mientras cenaban, la maldad de la ciudad comenzaba a revelarse. Antes de que la noche avanzara, los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más anciano, rodearon la casa de Lot. Golpeaban la puerta con furia, exigiendo que les entregara a los visitantes para abusar de ellos. Sus voces llenaban la calle con gritos de perversión y desenfreno. Lot, muy asustado, salió apresurado y cerró la puerta tras de sí. Intentó calmarlos, pidiéndoles que no cometieran semejante maldad. Por favor, no hagan esto. Tengo dos hijas, que aún no han conocido varón. Se las entregaré, para que hagan con ellas lo que quieran. Pero no toquen a estos hombres, pues han venido a refugiarse bajo mi techo. Sin embargo, la multitud lo ignoró, y, llena de furia, se burló de él y lo increpó. Lo acusaron de creerse juez sobre ellos, y, con una ira acumulada, se abalanzaron sobre él, dispuestos a derribar la puerta y tomar lo que querían por la fuerza. Cuando la multitud se lanzó contra Lot, la puerta se abrió de golpe, y unas manos poderosas lo sujetaron, arrastrándolo al interior de la casa. Antes de que los agresores pudieran reaccionar, los ángeles extendieron sus manos y una luz cegadora estalló frente a ellos. De inmediato, los hombres fuera de la casa comenzaron a gritar, cubriéndose los ojos con desesperación. Tropezaban entre sí, chocaban contra las paredes y extendían sus manos en la oscuridad, buscando la puerta sin poder hallarla. La furia que los dominaba se convirtió en caos y confusión, pero su maldad no les permitió entender el juicio que acababa de caer sobre ellos. Dentro, Lot, asustado, todavía tembloroso, mientras los ángeles lo miraban con seriedad. Entonces uno de ellos habló con urgencia: «Saca de esta ciudad a todos los tuyos, porque su destino ha sido sellado. El juicio de Dios ya está en camino». Al amanecer,
los ángeles surgieron a Lot a salir de la ciudad junto con su esposa e hijas, pues el juicio de Dios estaba por caer, mientras que sus yernos no le creyeron y se burlaron de sus palabras, pensando que era una broma. Ignoraron la advertencia y permanecieron en Sodoma, aferrados a su vida allí. Al estar fuera, le ordenaron: «Huyan por sus vidas. No miren atrás ni se detengan en la llanura. Escapen a las montañas para que no perezcan». Pero Lot, temeroso, suplicó: «Señor, no podré llegar a las montañas. Déjame huir a esa pequeña ciudad cercana y salvaré mi vida allí». El ángel accedió y respondió: «Te concedo esto. No destruiré esa ciudad. Pero apresúrate, porque no podré hacer nada hasta que llegues allí». Así, Lot y su familia huyeron a Zoar, mientras el juicio de Dios se preparaba para caer sobre Sodoma y Gomorra. Luego, una luz cegadora rasgó las nubes, y del cielo comenzaron a caer torrentes de fuego y azufre incandescente. Las llamas golpearon las casas, reduciéndolas a escombros ardientes en segundos. Las calles se llenaron de gritos de desesperación, mientras el fuego consumía todo a su paso. Los techos colapsaban, las murallas se resquebrajaban, y el suelo se partía bajo el calor insoportable. Las personas corrían sin rumbo, sus cuerpos envueltos en llamas, suplicando por ayuda, pero no había escapatoria. El rugido del fuego era ensordecedor, y la tierra temblaba como si protestara ante el castigo divino. Las llamas se alzaban con furia, devorando casas, calles y todo lo que había en ellas. El castigo de Dios se hacía sentir. Sodoma y Gomorra, ciudades de opulencia y pecado, fueron borradas de la faz de la tierra en un solo instante. Mientras el fuego y el azufre consumían Sodoma y Gomorra, los corazones de Lot y su familia latían con desesperación. El resplandor del juicio iluminaba el cielo, y aunque sus pies tropezaban en la llanura, no se atrevieron a mirar atrás. Lot sentía la angustia en su pecho, pero recordaba las palabras del ángel: «No mires atrás». Sin embargo, su esposa no resistió la tentación. Se detuvo y giró la cabeza, viendo por última vez la ciudad que tanto amaba. En un instante, su cuerpo se endureció, su piel se volvió áspera, y su figura quedó petrificada en una columna de sal, atrapada entre el juicio y su deseo de lo que dejó atrás. Lot y sus hijas siguieron corriendo sin detenerse, sin saber aún el destino de su esposa. Al amanecer, Lot y sus hijas llegaron a Zoar, exhaustos y cubiertos de polvo. El cielo aún estaba oscurecido por el humo, y el calor del desastre seguía sintiéndose en el aire. Pero la ciudad estaba intacta, pues Dios había concedido a Lot refugiarse allí. Desde la cima de una colina, miró en dirección a Sodoma y Gomorra. Todo había sido arrasado. No quedaba rastro de las ciudades, ni de sus habitantes, ni de su antigua vida. Una vez, dentro de la ciudad, y sintiéndose a salvo, Lot sintió el peso de la realidad. Su esposa había perecido, sus yernos estaban muertos y su hogar ya no existía. Lo único que le quedaba eran sus dos hijas y un destino incierto en una tierra extraña. Pero el temor no lo abandonaba. Aunque Zoar había sido librada, Lot temía que el juicio de Dios aún pudiera alcanzarla, así que decidió no quedarse allí. Tomó a sus hijas y huyó a las montañas, donde finalmente se refugiaron en una cueva, lejos de toda civilización. Refugiados en una cueva en las montañas, Lot y sus hijas vivían en el aislamiento y el temor. La destrucción de Sodoma y Gomorra los había dejado completamente solos, sin hogar, sin familia y sin un futuro claro. Con el tiempo, lejos de toda civilización, las hijas de Lot temían no encontrar esposos y que su linaje desapareciera. Entonces, la mayor dijo a la menor: «Nuestro padre ya es anciano, y no hay ningún hombre con quien podamos casarnos para tener hijos, como es la costumbre en todo lugar. Démosle vino y acostémonos con él para conservar su descendencia». Aquella noche, hicieron beber vino a Lot hasta embriagarlo, y la hija mayor se acostó con él sin que él lo percibiera. Al día siguiente, repitieron lo mismo con la menor, y sin que su padre lo supiera, ambas quedaron embarazadas. Con el tiempo, la mayor dio a luz un hijo llamado
Moab, padre de los moabitas, y la menor tuvo un hijo, llamado Ben-Amí, progenitor de los amonitas. Ambos pueblos crecerían y se convertirían en naciones vecinas y enemigos de Israel, llevando consigo la memoria de su origen en aquel momento de desesperación, y librando muchas batallas en su historia. Así terminó la vida de Lot, el hombre que fue rescatado de la destrucción, pero que vivió el resto de sus días en aislamiento, marcado por el temor y la soledad en las montañas. La destrucción de Sodoma y Gomorra muestra el juicio de Dios sobre la maldad, pero también su paciencia al dar oportunidades de arrepentimiento. Lot fue rescatado, pero su apego a la ciudad lo hizo vacilar, y su esposa, incapaz de dejar atrás su pasado, miró atrás y pereció. Aun después de huir, Lot vivió en temor y aislamiento, y sus hijas, influenciadas por Sodoma, tomaron decisiones desesperadas que dieron origen a pueblos enemigos de Israel. Esta historia nos recuerda que Dios ofrece salvación, pero depende de nosotros aceptar su llamado y no mirar atrás, recordando que la corrupción tiene un límite y que la misericordia de Dios siempre ofrece una salida antes del juicio. La justicia divina nunca se retrasa.